Segunda hora de Inconsciente Colectivo. Escuchamos Embajada Boliviana, el grupo de la región de La Plata, con un homenaje a nuestros queridos héroes de Malvinas, con Memorias de la Guerra. Y bueno, y ahora seguimos con un tema muy importante, siempre lo decimos, estamos con Juan Lautaro aquí al aire, para saludar a uno de nuestros columnistas económicos, que realmente es un gusto para nosotros, como Alejandro Otero. Te saludamos, Juan Lautaro y Fabián. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Lautaro? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muy bien, Alejandro. Ahí también te vimos dando alguna clase, ¿puede ser en estas fechas? Estuve ayer allí en Ensenada con unos compañeros del espacio, en particular de la Juventud del Frente Grande, hay gente cercana a Mario Seco, y la verdad que fue muy grato. Muy bien. Ajá. A ver, contanos algo de lo que se pueda saber, de qué charlaron. Ayer charlamos sobre temas que tienen que ver con las tensiones para el desarrollo en la Argentina, con cuestiones que tienen que ver como lo que yo llamo la restricción interna. Hay un concepto en economía muy conocido que es la restricción externa, que es ese estrangulamiento que se produce en la Argentina por la falta de dólares cuando la Argentina crece, ¿no? La Argentina crece, eso es muy bueno, crece la economía, crece el empleo, crece la producción, pero ese crecimiento, dado el nivel de desintegración de la industria, demanda más dólares, y no siempre la exportación logra conseguirlo si se produce ese estrangulamiento. Sea que no logra conseguirlo porque no se exporta lo suficiente, o porque si bien se exporta lo suficiente, los exportadores no quieren acompañar ese proceso. En fin, conocemos, eso es lo que se llama restricción externa, pero se habla poco muchas veces de lo que es, o lo que yo llamo la restricción interna, que es la capacidad que tienen los sectores con mayor capacidad contributiva, es decir, los sectores que mejor les va en el desarrollo económico, en el proceso de crecimiento económico, en el proceso de la economía de mercado, para tributar, para aportar lo que les corresponde en función de su capacidad contributiva. Medios que muchas veces son legales y medios que muchas veces son fraudulentos, pero por una u otra vía logran evitar eso y desplazan de distintas maneras, a través de distintos mecanismos, la carga tributaria sobre los sectores medios y medios bajos a través de la regresividad del sistema. Un problema de larga data, la regresividad del sistema tributario, un problema de larga data de la Argentina que, bueno, que también se reitera en el presente. Así que charlamos de eso, que es un tema político, ¿verdad?, que tiene una dimensión técnica que compartimos con los compañeros, brindamos información, datos, ejemplos por ahí poco conocidos, pero que la dimensión es claramente política, porque se trata nada más ni nada menos, Fabián Lautaro, de a quién le corresponde pagar los costos que el proceso de desarrollo tiene. Y esto, sin duda, es una obligación y una necesidad de que sean de los sectores con mayor capacidad contributiva. Si el Estado no logra resolver esa cuestión, bueno, no hay proceso de desarrollo, porque el Estado pueda capturar una porción de la riqueza para sustentar el proceso de desarrollo no es una cuestión ni de revanchismo de clase, ni una cuestión de resentimiento, ni una cuestión moral. Es una precondición del desarrollo. No hay ningún proceso de desarrollo sustentable si no hay capacidad del Estado de capturar una porción de la riqueza que se genera de modo legítimo y sustentable para financiar ese proceso. De eso es lo que hablamos ayer con los compañeros. Muy claro, Ale, y por supuesto que estaría muy bueno profundizar en otra ocasión. Y te preguntábamos ahí un poco fuera del aire, que tiene mucho que ver con lo que estabas mencionando, porque tengo entendido, y vos me corregirás si me equivoco, que en los años 2019, 2020, 2021 hubo un buen crecimiento por parte del Estado. No quiero usar términos económicos tampoco para no equivocarme, pero que no hubo la misma proporción en cuanto a lo que se pudo ahorrar, es decir, a las reservas en dólares que tuvimos en el Banco Central. Y en función de eso es que se empezó a debatir, se empezó a reconocer otra de las grandes deudas, en este caso sí, externo, vinculado a lo externo, y que tiene que ver con la deuda externa privada. Si
si la deuda con el FMI era de más o menos 50.000 millones de dólares y la deuda privada era de 60.000, la deuda externa con privados era de 60.000 millones de dólares. Esta era de 80.000 millones de dólares y es algo que ni siquiera se habló mediáticamente, ni siquiera en los debates políticos. ¿Nos podés explicar un poco más de qué se trata? A ver, muy interesante ese tema, Lautaro. A ver, vamos por partes. En primer lugar, siempre que hablamos de la deuda externa o de la deuda en dólares, nos referimos a la deuda que tiene el Estado. Sí. El Estado se endeuda en dólares con privados y se endeuda en dólares con organismos multilaterales. Una de las cuestiones exitosas, entre comillas, que tuvo la gestión económica de este gobierno es que logró reordenar el brutal y demencial proceso de endeudamiento que generó Macri en cabeza del Estado, en parte con privados y luego con el Fondo Monetario. Macri nos devuelve al Fondo Monetario para poder hacerse cargo de la deuda demencial, acelerada como nunca en la historia, con la que obligó al Estado argentino a afrontar esos créditos obtenidos de los privados. Deuda entonces, del Estado con privados y con organismos multilaterales. Primera renegociación con los privados, allá por el año 2000, fines de 2020, y principio de 2021, y la renegociación con el Fondo Monetario, fines de 2021, principio de 2022. Ahora bien, el proceso de endeudamiento en dólares no solo lo llevó adelante durante el macrismo el Estado, sino también las empresas privadas. Las empresas privadas también se endeudaron en dólares. Una opción que las empresas tienen, son libres de endeudarse en pesos o en dólares, según crean que mejor les conviene. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué el debate de esto que efectivamente, como decís, es algo muy poco comentado, pero muy importante? Dado el volumen de la deuda de los privados en dólares, esto es que empresas grandes, justamente por su porte, por su capacidad económica, pueden acceder al mercado mundial y obtener crédito en dólares. Hay muchas entidades financieras dispuestas a prestarle, por ejemplo, qué sé yo, por poner nombres, a los Techin, a los Arcor del mundo, es decir, a las empresas argentinas con suficiente porte y capacidad de repago en dólares. Bien, ese proceso fue también muy acelerado por parte de los privados. Pero ¿dónde está el problema? El problema es que a la hora de hacer frente a ese endeudamiento, los privados siempre reclaman de un modo u otro el auxilio del Estado cuando se producen devaluaciones. El antecedente más escandaloso y brutal de la historia argentina se da a la salida de la dictadura, y es la primera acción de política económica que lo hace famoso a Cavallo. Cavallo, entonces presidente del Banco Central, a la salida de la dictadura, a los privados que se habían endeudado en dólares, confiando en la tablita de Martínez de Oz, y que luego, a partir de la devaluación, se les encareció esa deuda en dólares en términos de peso, reclamaron el auxilio del Estado. ¿Qué hizo Cavallo? Con un movimiento que se llamó de swaps en aquel momento, estatizó la diferencia. La parte de la deuda que correspondía a los privados que se habían endeudado en dólares, decisión de ellos, que se les encareció un peso producto de la devaluación, la estatizó el Estado argentino. Es decir, que todos nos hicimos cargo de la fiestita de los privados allá al inicio de las democracias. Es una de los grandes lastres que le legó la dictadura al gobierno de Alfonsín. Para que ustedes tengan una idea, en Chile pasó lo mismo, pero ni Pinochet tomó la misma medida que tomó la dictadura en Argentina, en aquel momento de cabeza de Cavallo. Campeones mundiales en cipallismo, ¿no? ¿Cómo? Campeones mundiales en cipallismo. Sí, se puede decir así, lamentablemente. Algunos argentinos. Sí, por supuesto. Algunos argentinos. Por supuesto. No la mayoría, felizmente. Ahora, ¿qué sucedió ahora? Se endeudaron con Macri en dólares los privados. A la hora de hacer frente a esas deudas,
voy a hacer 2 comentarios, por lo cual el tema es preocupante. El primero es que le reclaman al Banco Central que le dé los dólares a 130, a 140, es decir, al dólar oficial, que compren el dólar oficial para pagar la deuda. Es decir, no la pagan con la de ellos, la pagan con las reservas del Banco Central al dólar oficial. Tampoco lo pagan al dólar blue o el contado con liquid o el que ustedes quieran. No, reclaman el dólar oficial. El tema es que el Banco Central se los vendió. Y estamos hablando de varios de miles de millones de dólares a lo largo de estos años para hacer frente a la deuda de los privados, que, segundo comentario, muchas veces es deuda intragrupo, deuda que se presta al mismo grupo económico. Muchas veces, si existen sospechas y algunas sospechas fundadas, porque se ha evidenciado en casos que esto da lugar a esa maniobra fraudulenta, es el producto de la misma fuga de capitales, que sale por una ventanilla como fuga y vuelve por la otra como supuesto endeudamiento. Es decir, por un lado, estos grupos fugan y por otro lado, luego, vuelve como endeudamiento. Solo que cuando vuelve como endeudamiento, no solo se llevan los dólares baratos para pagar esa deuda, sino que además el costo de esa deuda lo descargan contra la liquidación del impuesto a las ganancias y terminan no pagando el impuesto a las ganancias. Un negocio redondo, ¿verdad? Accedo al dólar barato y no pago el impuesto a las ganancias. Hace poco una nota, creo que fue en Ámbito, daba cuenta de un ajuste que había realizado la FIP en el caso de una minera, donde justamente lo que hacía la minera era pretender que era un préstamo, lo que en realidad era un aporte de capital. Los aportes de capital no devengan obligaciones, ¿verdad? Una cosa es un aporte de capital, otra cosa es un préstamo. Entonces, contabilizaban como préstamo lo que en realidad era un aporte de capital, y por un lado, iban al Banco Central a reclamar los dólares para pagar la supuesta deuda, y por otro lado, descargaban como gastos financieros los costos de ese supuesto préstamo contra el impuesto a la ganancia, y tampoco pagaban impuesto a la ganancia. Es decir, que el tema del endeudamiento de los privados es un tema muy delicado, que siempre ha sido de un modo u otro, por eso cité el ejemplo de la salida de dictadura con Cavallo, y del presente, de un modo u otro, siempre ha sido costoso para el pueblo argentino. ¿Por qué? Porque sencillamente la Argentina no ha hecho lo que es lógica y ley de hierro del mercado. Si te endeudaste en dólares, hacete cargo de la deuda, vos con la tuya, no con la del pueblo. Sencillo, ¿verdad? Claro. Solo que en la práctica no sucede. Es curioso que estos mismos sectores que reclaman ese auxilio del Estado, pero por supuesto lo hacen en sordina, cuando el Estado les pide, y esto lo conecto con lo que comentaba que hablamos ayer con los compañeros de Ensenada, cuando el Estado les pide que hagan un esfuerzo especial, como fue el aporte solidario a las personas humanas, o a las empresas un pago a cuenta extraordinario, ahora producto de las ganancias excepcionales que tienen por las condiciones particulares que atraviesa el mundo y la Argentina, ponen el grito en el cielo y dicen que eso es confiscatorio, que es un abuso, una voracidad fiscal y otros disparates. Fascismo fiscal tituló un editorial de La Nación. Claro. Doble vara, ¿verdad? Claro. Cuando es para ellos, el Estado debe asistir. Claro. No debe responderle, hermano, ¿te endeudaste? ¿Te fue mal? ¿Corriste el riesgo empresario? Ahora hacete cargo. No me pidas a mí que te auxilie. Claro. Claro, pero sí. Cuando el Estado pide que hagan un esfuerzo adicional, teniendo condiciones para hacerlo, ponen el grito en el cielo. Viejo problema de la Argentina, al que yo llamo restricción interna, es decir, la capacidad que tienen de resistir los sectores acomodados lo que le corresponde poner como parte en beneficio del conjunto. Alejandro, como siempre, una gran clase. Hay muchísimas cosas seguramente que tenemos para hablar, para preguntarte, pero viste, en radio los tiempos se acotan y es buenísimo tenerte, así que en un par de semanas nos volvemos a comunicar, ¿te parece? Cuando ustedes quieran. La verdad que tenía pensado hablar otra cosa, pero bueno, el tema es muy interesante y vale la pena comentarlo porque, como bien decía Lautaro, es algo de lo que se habla poco, pero se habla poco,
pero tiene muchos efectos negativos. Claro, pero hacemos una cosa, ¿te parece? Después en la semana lo arreglamos por producción, la semana que viene nos volvemos a comunicar. Para nosotros va a ser un gusto. Por supuesto, abrazo grande. Abrazo. Saludos para todos y todas. Bueno, era Alejandro Otero, con la misma claridad de siempre, con la misma sencillez. Así se habla, ¿no? Así se habla de economía, ¿eh? Sí, y le tiramos ahí medio sobre la marcha un ladrillo, no volvió una pared, ¿no? Sí. Como se dice en el fútbol. Hablando de la deuda externa privada, que es incluso más grande que la que teníamos con el FMI, más grande que la que teníamos con los privados, que era lo que quedaba y que Macri aceptó, o sea, una gran porción de deuda externa del país con los privados, que en realidad eran intereses que estaban a costos enormes, y bueno, al aceptarlos se generó una gran cantidad de deuda, o se reconoció una gran cantidad de deuda que en realidad no deberíamos haber reconocido, y esta es mucho más grande y no se habla, no solamente no se habla, sino que no hay registros. En 2015 se habilitó que las empresas que tomaban deuda externa privada no necesitaban registrarse, no era una condición para tomar esa deuda. O sea que no sabemos bien cuáles son esas empresas que tomaron deuda de esta manera, e incluso, como decía Alejandro, muchas de ellas a su misma casa matriz en otra parte del mundo, lo que en realidad conlleva una inversión que debería ser grabada con impuestos. En este caso lo pasan como deuda, le piden los dólares al Banco Central y así fugan, y por eso no tenemos reservas. Una de las razones. Cuando algunos economistas que opinan como Alejandro Otero, caso Zayad, caso de la Torre, el mismo Madu Vudú, criticaban a Guzmán, no era solamente por las decisiones de Guzmán, eran por todo su equipo económico y del Banco Central, estas cosas que hacían. Esto se entiende. Nosotros tenemos la suerte de tenerlo a Alejandro Otero, que lo explica de una manera clara y sencilla para que todos y todas lo entendamos, ¿no?